Así. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este quinto encuentro al que hemos denominado el futuro de la educación. Este encuentro es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica PRONACTEC de la Dirección Nacional de Estudios de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, por la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo. El ciclo contempla 6 distintos encuentros virtuales, está dirigido a académicos, empresas y profesionales interesados en la temática, vinculadores y gestores tecnológicos, diseñadores de políticas institucionales en CTI del país y de la región. Y tiene como finalidad el análisis y debate en torno a escenarios futuros posibles, tecnologías emergentes, desafíos sectoriales y de vinculación con el territorio en sectores estratégicos a nivel nacional. Este tipo de encuentros promueve la creación de un espacio dinámico e interdisciplinario para compartir y dialogar sobre rutas analíticas para la construcción de escenarios futuros como herramienta de toma de decisiones y fortalecimiento de políticas productivas, tecnológicas y sociales. Nos acompaña Luis Ragno, director del CEP, y Vanessa Lowenstein, directora nacional de estudios. Luis. ¿Estás silenciado, Luis? Quiero darle la bienvenida a todos los participantes y especialmente a nuestros distinguidos expositores del día de hoy, que si bien el título es el futuro de la educación, creo que nosotros, desde el punto de vista de la anticipación, queremos, junto con nuestros expositores, trabajar sobre la educación del futuro. Así que bienvenidos a todas y todos, y creo que vamos a disfrutar de unas excelentes exposiciones y un excelente debate. Muchas gracias. Bueno, yo también les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Vanessa Lowenstein, estoy a cargo de la Dirección Nacional de Estudios. Nosotros en el área, un poco estábamos contando antes con los expositores, estamos tratando de generar un espacio para la gestión estratégica del conocimiento a través de 3 programas, uno de propiedad intelectual y transferencia tecnológica y gestión de activos intangibles, otro de vigilancia inteligencia tecnológica, y el tercero, que es donde se marca esta actividad dentro del ministerio, es el de prospectiva tecnológica. Hasta ahora ya trabajamos en distintas áreas estratégicas que son consideradas como claves dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Por un lado trabajamos en este tipo de espacios de reflexión, análisis, debate y encuentro en el tema de transformación digital. Luego abordamos la temática de transición energética, bioeconomía, desarrollo aeroespacial y economía del espacio, y ahora nos toca este tema tan desafiante que nos propone tantas oportunidades de todo lo aprendido hasta ahora, y bueno, analizar un poco escenarios futuros, limitantes, oportunidades en el mundo, en la región, pero más que nada para nuestro país. Así que bueno, los invitamos a participar activamente y agradecemos por supuesto a los expositores. En el día de hoy nos convoca la conferencia sobre el futuro de la educación, espacio a cargo del doctor Augusto Pérez Lindo, Diego Golombek y Alejandro Artopoulos. De esta manera, las instituciones convocantes les dan la bienvenida al quinto encuentro del programa anual de conferencias. Las reglas de juego son: los expositores tienen 15 a 20 minutos para sus disertaciones. Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas que serán seleccionadas y trasladadas al expositor final al final de la disertación. A través del chat de Zoom pueden realizar sus preguntas y comentarios a los expositores. Pedimos que sean muy breves y cortos para que se pueda agilizar en la lectura de las preguntas. Tanto expositores como participantes mantendrán un diálogo de respeto a las opiniones dadas. Al igual que las preguntas, los expositores brindarán respuestas breves y concisas. Presentamos al doctor Augusto Pérez Lindo, doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina, exprofesor titular de Filosofía de la UBA, profesor del doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional 3 de Febrero, del doctorado en Educación Superior de la Universidad de Palermo, de la maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, autor de 32 libros sobre filosofía, universidad, educación, gestión del conocimiento.
Ha sido profesor y consultor en universidades latinoamericanas. Buenos días, doctor Augusto Pérez Lindo. Gracias por acompañarnos. Aquí está. Buenos días a todos, buenos días y agradezco la invitación que me han hecho y compartir este ejercicio de prospectiva que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No sé si quiere que comencemos nomás. Sí, señora, adelante. Sí. Espere un segundo. Aquí estamos, no sé si ven todos también. No, señor, todavía no. ¿No están viendo? Tiene que ingresar desde el Zoom, ahí está. Ahí está. Creo Perfecto. que están viendo todos el PowerPoint. Sí, exacto. Comenzaré enumerando algunas cosas que todos conocemos, los desafíos que tenemos, y creo que me quedo corto, por eso no voy a insistir, pero solamente quiero destacar una cosa dentro de los desafíos que tenemos acá adelante, es que la falta de un consenso estratégico para un modelo de desarrollo inteligente, sustentable y solidario. Yo quiero señalar la experiencia de la Unión Europea, que cuando en 1999 comenzó a plantearse el tema de su atraso tecnológico, científico con respecto a Japón, Estados Unidos, dijo, acá hay que renovar las universidades, pero no se plantearon cambiar el currículum, la metodología de estudio, nada de eso, sino dijo, tenemos que repensar el espacio europeo del conocimiento. Y así comenzó el proceso de Bolonia, que dio lugar a la principal reforma en este momento en el mundo de la educación superior, con el proceso de Bolonia, que ahora involucra 54 países, algunos de ellos están en guerra entre ellos en este momento, ¿no? Para decirlo así, Rusia, por ejemplo, está en el proceso de Bolonia, desde el punto de vista universitario. Eso muestra hasta qué punto hubo una preocupación para crear un consenso estratégico respecto a las políticas del conocimiento. Algunos indicadores que pueden ver ahí, pero que yo quiero resumir en esto. Tenemos que darnos cuenta que en la Argentina es un caso muy especial de expansión permanente de la educación superior. Hacia 1970, Argentina estaba por encima del promedio europeo de acceso a la educación superior. Actualmente estamos en alrededor de 4 millones y algo de estudiantes universitarios. En el 2030 estaremos en 5 millones de estudiantes de la educación superior universitaria y no universitaria. Y hay que destacar que del lado no universitario hay 1 millón de estudiantes en institutos de educación superior que forman profesores, pero que también tienen modalidades de formación técnicas de acceso rápido al mercado del trabajo. Otro dato muy importante, y es que desde hace 1 año tenemos 2 millones de estudiantes en la educación superior a distancia. Esto es algo nuevo, porque en realidad en el 2021 teníamos 200.000 en esta modalidad. O sea que la virtualización de la educación superior, de la enseñanza, es un fenómeno nuevo que a su vez modifica el funcionamiento del sistema, y estamos pisando en este momento, entonces, de hecho, una reforma pedagógica, de hecho. Otro dato importante es saber cuánta gente con educación superior está ya en el mercado del trabajo en la Argentina. Hacia el 2020 ya había un 25% de personas con educación superior. Y esto muestra la centralidad que va teniendo tanto
en la sociedad como en el sistema en general, la formación universitaria. La oferta de carreras de las universidades es amplísima. Yo creo que no hay ningún país en Europa que tenga una oferta, digo, un país como Francia, Italia, que tengan 12.000 ofertas de diplomas, porque en Europa están más, digamos, regulados en cuanto a las denominaciones. Pero tenemos entonces una expansión muy grande del sistema, una oferta amplísima de carreras, y estamos en condiciones de asegurar ya en este momento, en el 2030, la universalización del acceso a la educación superior. Si utilizáramos todos los recursos de la educación superior a distancia y todo el despliegue territorial que tenemos de entidades universitarias. Tenemos estudios universitarios en la Antártida Argentina, en La Quiaca, en fin, en toda ciudad de más de 30.000 habitantes hay 1, 2 y 3 sedes universitarias. De modo que tenemos un sistema de educación superior muy extendido, con una capacidad para asegurar el acceso universal. Creo que esto también es un dato importantísimo. Hacia 2030 tendremos 150.000 profesores en universidades nacionales, unos 80.000 investigadores en universidades públicas, 7.500 en investigadores en universidades privadas. Esta es una pequeña proyección de datos actuales, pero en realidad es una incógnita saber, por ejemplo, el número de profesores por lo siguiente. Hablamos de la virtualización de la enseñanza. Esto modifica también el tipo de actividad y de alcance de la enseñanza. Un mismo profesor puede estar dando cursos a distancia en lugares distintos y en distintos momentos, evidentemente. Pero a su vez hay otro dato que pondremos más adelante, que es la cientificación de la universidad. Hay cada vez más investigadores, profesores investigadores, y la exigencia de la investigación científica, de conocimientos tecnológicos en la economía y en la sociedad cada vez más grande, de modo que probablemente el número de investigadores en las universidades va a crecer mucho más de lo que reflejan estas cifras. Pero eso depende también de un indicador, de un dato. Todo depende de la política del conocimiento que tengamos los argentinos para nuestro desarrollo futuro. Y esto es lo que está también en signos de interrogación. Creo que por ahora nosotros a nivel nacional e inclusive a nivel local de universidades hay pocas, 2, 3 universidades que tienen políticas del conocimiento. Bueno, la debilidad. Hay un clásico que es que el hecho de que esto ocurre desde hace más de 30 años, se gradúa alrededor del 30% de los que ingresan. O sea que tenemos un gran índice de fracaso. Esto, además de la cuestión académica, que muchos lo han planteado en términos académicos, escolares, tiene una consecuencia social muy grande, que se ha visto en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo, donde ha habido políticas para retener a estos jóvenes que apenas si pisan la educación superior y con becas, en fin, han reforzado el acceso al ingreso por razones sociales, por razones de integración social. Hay que tener en cuenta que tenemos en este momento más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero a su vez, de los 5 millones de estudiantes de la educación superior que prevemos para el 2030, y pensemos que si el 70% no se gradúa, el índice de deserción es muy alto y esto tiene consecuencias sociales. Perdón. Bueno, hablé de la cientificación de la sociedad. Uno de los escenarios que tenemos por delante
es el hecho de que la universidad está incrementando permanentemente el número de investigadores, de proyectos de investigación, porque la sociedad misma a todos los niveles está aplicando nuevas tecnologías y está necesitando aplicaciones científicas tecnológicas. Esto se ve en los medios de comunicación también, pero creo que esto implica también un cambio en las políticas de investigación y las políticas de conocimiento de las universidades, que no todo el mundo percibe este proceso. A su vez, los posgrados están creciendo y podemos llegar a tener 300.000 estudiantes de este nivel hacia el 2030. En este momento tendremos unos 140.000 en el posgrado y tendremos el doble en el 2030. Bueno, la lucha por contra la pobreza y la integración de los jóvenes, no solamente para nosotros, creo que hay que darse cuenta que este es un problema internacional. En Alemania, después de la reunificación, se impusieron becas en las universidades para cualquier joven que quisiera estudiar hasta los 30 años, aunque hiciera 3 carreras seguidas. Y no importa si jugaba al fútbol, hacía teatro o estudiaba física nuclear, que lo importante es que estuviera en el sistema porque era una oportunidad de integración social. Y creo que todavía no llegamos a hacer clic nosotros en esto, de que las políticas sociales tienen que estar ligadas a las políticas de la educación superior, a las políticas de integración social a través de la educación. Esto no es nuevo. A principios del siglo XX, Emilio Durkheim había planteado esto en Francia y por eso había definido la educación fundamentalmente como un proceso de socialización de los jóvenes. Bien, el escenario que tenemos, que todos lo vemos dramáticamente en la Argentina, es que tenemos que abordar ya una reconstrucción económica y crear estrategias de desarrollo inteligente, sustentable y solidario. Bueno, esta es la principal materia pendiente que tenemos hoy y hacia el futuro. Yo creo que van a crecer los programas de emprendimientos y de vinculación tecnológica en la universidad. Y de hecho, hoy hay que pensar, inclusive el MINSIT, el ministerio, ha hecho convenios con la CGT y con organizaciones sociales para crear emprendimientos. Surgen incubadoras de empresas en todas las universidades. Hay cerca de 20 incubadoras de empresas, tenemos nosotros. Las universidades públicas de Brasil tienen 400 incubadoras de empresas en sus instituciones. Entonces, creo que estamos avanzando en una cooperación de las universidades para la reconstrucción, pero todavía no tenemos una política clara, sistemática a este respecto. Pero, insisto, de hecho, distintas universidades, la UBA, la UTN, Córdoba, no solo tienen incubadoras de empresas, están desarrollando proyectos de reconstrucción económica y social. Uno de los temas que en el futuro próximo pueden abordar, y de hecho lo están haciendo, aunque de manera limitada, es el apoyo a la reforma del sistema de salud. La Argentina invierte mucho en el sistema de salud, pero el sistema de salud está atomizado y con serios problemas de todo tipo, profesionales, o sea, médicos y administrativos y otros. Creo que no solamente nosotros, en Estados Unidos, en Europa también la epidemia planteó la necesidad de repensar los sistemas de salud. Algo que vemos hacia el futuro, pero ya en este momento, es la necesidad de replantear la formación básica de los alumnos. Y ahí hay dos aspectos distintos. Por un lado, necesitamos sí o sí
fortalecer las competencias lingüísticas y cognitivas de los estudiantes. En el CBC, donde he sido profesor titular, tuvimos durante 20 años un 20% de alumnos que llegaban a la universidad sin saber leer y escribir. Se crearon talleres de lectoescritura. Pues bien, esto ocurre en la Universidad de París también. Y también ocurre en Estados Unidos. Entonces, la pérdida de las competencias lingüísticas que incide en las competencias cognitivas es un problema serio. Pero por otro lado, necesitamos fortalecer los valores y la cultura humanística al mismo tiempo que los conocimientos científicos. O sea que toda la formación básica se está replanteando. En este momento en China, que forma millones de ingenieros por año, se está planteando este problema. Cuando tienen proyectos en el extranjero, se encuentra que los ingenieros chinos entienden de ingeniería mucho, pero que tienen problemas para entender las culturas locales. Y entonces ahora están creando la formación cultural de base o humanística en las carreras de ingeniería en China, para dar un ejemplo de cómo el replanteo de la formación básica se está dando en diferentes lugares. El desarrollo de una nueva conciencia y cultura ecológica. Esta es la misión que las universidades públicas o privadas tienen que asumir, porque la lucha contra la contaminación ambiental, el calentamiento global, no es un tema de decisiones concretas, económicas o técnicas. Hay que cambiar el modo de consumo de las personas, el comportamiento de los ciudadanos respecto a la basura, respecto a muchas cosas, ¿no? En todas partes se plantea un cambio en la cultura consumista, depredadora de las personas. Y en este conjunto de cosas, en la creación de una nueva conciencia y cultura ecológica, las universidades tienen una tarea muy importante. La convergencia con las políticas de cooperación e integración de América del Sur a través de la educación superior. Argentina y Brasil habían avanzado muchísimo en los años 90 en el Mercosur universitario, a tal punto que se hicieron pruebas para la evaluación de ciertos tipos de carreras para asegurar ya el Mercosur universitario con carreras como medicina, arquitectura, agronomía, y se crearon asociaciones de facultades con estándares comunes en las carreras, de modo que un estudiante de agronomía podía estudiar en San Pablo y seguir en Mendoza y terminar en Montevideo sus estudios veterinarios o agronómicos. Bueno, todo esto estaba en marcha y todo esto quedó hace 10, 15 años que estamos frenados en el Mercosur universitario. Creo que esto es importante porque así como Europa ha tenido que crear un espacio transnacional, de hecho, Estados Unidos ha intentado también hacer lo mismo y de hecho lo hace por distintas razones, científicas, pedagógicas, pero también económicas, de modo que la cooperación y la integración regional sigue siendo un tema importantísimo que no podemos olvidar. Y por último, para cerrar este sintético panorama, creo que el desafío hacia el futuro de las universidades argentinas es cambiar su modo de inserción en la sociedad. Así como la ecología plantea desafíos nuevos a la sociedad, la cientificación de la sociedad, la informatización, también el hecho de que las universidades ahora tienen que convertirse en agentes de desarrollo para crear junto al Estado, las empresas y las organizaciones sociales nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento económico. El futuro dependerá de la responsabilidad social de los universitarios que forman el grueso de la clase dirigente.
aspecto crucial, el consenso estratégico. O sea que más allá de los números, que yo diría en términos cuantitativos, tenemos un sistema universitario suficiente para crecer y ser un país avanzado, desarrollado. Lo que no tenemos es una manera de pensar adecuada con ese propósito. Este es el gran desafío. Y la cuestión es saber si en estos años, en esta década, llegaremos al 2030 con un consenso de este tipo. La economía del conocimiento coloca a la educación superior como actor histórico. Argentina posee los recursos humanos para ubicarse exitosamente en este escenario. Bien, aquí dejo entonces planteado algunos temas y algunos problemas. Muchas gracias, doctor Augusto Pérez Lindo, por sus ideas tan claras y tan pertinentes. Quisiéramos hacer dos aclaraciones a quienes nos acompañan hoy. Uno, este ciclo PAC, Programa Anual de Conferencias 2022, está en alianza, tiene la alianza con INAP Futuro. Entonces, quienes quieran acreditar puntos de INAP, favor en el chat, poner su nombre y su quit. Si bien está la inscripción, nosotros hacemos la relación entre quienes se inscribieron y quienes efectivamente nos acompañaron en la charla. Y segundo, esta grabación va a ser subida a YouTube, entonces ahí podrán tener las memorias de la presentación con los comentarios de nuestros disertantes. Presentamos al doctor Diego Golombek. Él es licenciado y doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología e investigador principal del CONICET. Ha publicado más de 100 trabajos de investigación científica en revistas internacionales y dirigido tesis doctorales de licenciatura. Ha sido investigador o profesor invitado en la Universidad de Toronto, Canadá, Smith College de Massachusetts, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Campinas, Universidad de la República, Universidad de Virginia, UNAM, Université Luz Pasteur, Universidad de Santander, entre otras. Es director de la colección Nuevos Enfoques en Ciencia y Tecnología de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Doctor Diego Golombek, es suyo. Doctor Augusto, le quisiera pedir que dejara de compartir la presentación para que el doctor Diego Golombek adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta de que este ciclo, Pensando, se basa de alguna manera en lo que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030 e intenta buscar distintos aspectos para pensar sobre la base de este plan, disciplinas, conceptos, enfoques, de aquí en adelante. Me pareció que lo más interesante era empezar justamente por ver si este plan incluía la educación. ¿Sí? Se incluye la educación dentro de un plan de ciencia y tecnología, lo cual en muchos países es de esta manera. Con lo cual fui a leer el plan nacional, que en este momento se está presentando en el Congreso con, debo decir, muy buena recepción. ¿Sí? Ha ido el ministro, ha ido otra gente del ministerio a charlar con comisiones dentro del Senado por ahora. Y efectivamente, sí, la educación está presente. La palabra educación aparece 16 veces en el documento del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La mayoría de las veces aparece cuando se refiere a objetivos particulares de algunas provincias que ponen a la educación dentro de su plan jurisdiccional de ciencia y tecnología. Pero lo más interesante me parece que es que este plan propone 10 desafíos de cara al futuro. Bueno, uno de los 10 desafíos, insisto, del Plan Nacional de Ciencia, ¿sí? Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el desafío 4, que leo, es construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Esto no es trivial, ¿sí? No es obligatorio que sea así, ¿no? Que en un plan de ciencia, uno de los desafíos que se plantea desde el ministerio, desde los ministerios provinciales, etcétera, sea construir una educación. Va un poco más allá del plan, ¿sí? Propone 3 misiones. Propone una misión
¿sí? Que es el cumplimiento de la obligatoriedad escolar del ciclo educativo de 14 años y promoción de la formación permanente, con un énfasis en ciencia, por supuesto. Una misión 2, que es una transformación pedagógica e institucional del sistema educativo. Y una misión 3, el desarrollo de la educación en contextos digitales. Uno podría decirse, bueno, para. Nos estamos metiendo en terreno ajeno, ¿no? O sea, a partir de un Plan Nacional de Ciencia estamos yendo con objetivos que son claramente la cartera de educación. Y sin haber participado en el plan de ninguna vez. Sí, yo también, María Elena, veo la pantalla en blanco. No sé bien por qué, yo no estoy compartiendo pantalla. Así que simplemente estoy hablando, no estoy presentando. Perdón, ¿alguien está compartiendo una pantalla sin querer? Por favor, si alguien puede dejar de compartir, que yo no puedo ver aquí quién está compartiendo la pantalla. Bueno, para el caso, mis intenciones son muy blancas, así que podemos seguir. No, pero sí, adelante, les pedimos por favor que... Anabela, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? No quiero haber sido compañero de banco de ninguno de los que está acusando a Anabela de estar compartiendo las pantallas. ¿Cómo habrán sido en la escuela ustedes? Pero bueno, ya está. Volvemos a esto, ¿sí? Yo les leí ahora un objetivo, un desafío del Plan Nacional de Ciencia que tiene 3 misiones. Uno lo lee fuera de contexto y parece, pero esto es puramente educativo. ¿Qué está haciendo en un plan de ciencia? Y me parece que estratégicamente es fundamental que esté en un plan de ciencia. Por supuesto, si uno ahonda, si hace doble clic en estas misiones, vamos a ir hacia una educación científica, tecnológica, educación para el trabajo, lo que decía hace un ratito Augusto, ¿sí? de la educación superior particularmente. Pero me parece que el desafío es que esto no sea solo de la educación superior, y a eso es a lo que me quiero referir en 5 o 7 minutos. ¿Sí? Básicamente, la educación en ciencias en Argentina es un tema relativamente menor, históricamente, y no solo en Argentina, en muchos países. ¿Sí? Si uno ve lo que es el resultado de las pruebas internacionales estandarizadas, con toda la polémica que quieran, con gente que las apoya, con gente que no las apoya, PISA en particular, que tiene un examen de ciencias naturales, una prueba de ciencias naturales, se toma a chicos y chicas de 15 años de edad. Argentina está muy bien empezando de abajo, ¿sí? Estamos cuartos empezando de abajo, pero tal vez la buena noticia es que es un buen ejemplo de unidad latinoamericana, porque estamos todos los países latinoamericanos ahí abajo en bloque. Uruguay a veces un poquito más arriba, Chile a veces un poquito más arriba, pero estamos por ahí. O sea, no es que estamos solos, ¿sí? No es que somos el desastre mundial, como a veces nos gusta decir. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Por un imaginario de para qué sirve la educación. ¿Sí? La educación sirve, particularmente la educación inicial y sobre todo la educación primaria, sirve para aprender a leer, escribir, sumar, restar, si nos va bien, multiplicar, dividir, y si nos va muy bien, algunas cosas sobre los ríos, algunas cosas sobre historia, y para de contar. ¿Sí? Las ciencias naturales no están... aclaración importante, cuando me refiero a ciencias estoy hablando de ciencias naturales, yo no sé de ciencias sociales, por eso no me refiero a ese tema. Las ciencias naturales no están en el imaginario de qué va a hacer un pibe a la escuela. Si una mamá o un papá, cuando el pibe vuelve de la escuela, le pregunta ¿qué aprendiste hoy? Pensando en qué aprendió a leer o qué aprendió a hacer sumas, ¿no? En todo caso, sí hay algunos ejemplos, y ahora vamos a ir al tanto, pero hay un imaginario cultural del lugar de la enseñanza de las ciencias en Argentina, que me parece que tenemos que repensar. Y veamos un poco dónde están. Ese es un diagnóstico antes de pasar a una perspectiva o al menos un deseo. En principio tenemos un nivel que es eminentemente científico en Argentina. Es el nivel inicial, curiosamente. Tal vez, acaso, el nivel más científico de todos. ¿Sí? Cuando una maestra, lo digo en femenino porque la mayoría son mujeres, se tira al piso con los pibes y las pibas a mirar el mundo, a entender el mundo a través de los sentidos, a hacer cambios de a una variable por vez a ver qué pasa, está haciendo ciencia. ¿Sí? Y ocupa un montón de tiempo dentro de la currícula del nivel inicial esta actitud científica. No se la llama actitud científica, pero finalmente lo es. Empezamos bien. ¿Qué pasa después? Pasamos al nivel primario, donde tenemos un problema cuantitativo. No hay ciencias naturales en la cantidad mínima que correspondería para que pudiéramos decir hay ciencias naturales. La cantidad de horas de cursada que corresponden a las ciencias naturales en la escuela primaria es mínima y no siempre se cumplen.
por supuesto, hay extraordinarias excepciones, hay muy grandes maestras y maestros que son extraordinarios, pero nada, no está presente en el imaginario de lo que es la escuela primaria la enseñanza de las ciencias. Sí hay algunas cuestiones, sí se sigue haciendo la maravillosa y nunca bien ponderada germinación del poroto, y yo la rescato porque es extraordinaria si se hace bien, realmente. Desde John Lennon en adelante hemos aprendido lo que es mirar una semilla germinar. A veces se hacen algunas pruebas de filtración, les encanta a maestras y maestros hacer filtración de arena y piedras, vaya a saber uno bien para qué, cuál es el objetivo de esto, pero poco más, estoy exagerando, sí, pero estoy apuntando a una deficiencia cuantitativa de la presencia de las ciencias en el nivel primario, justamente aquella edad en la cual los chicos y las chicas tienen las preguntas científicas a flor de piel, a flor de lengua, a flor de manos, y estamos desaprovechando esto. Pasamos a la escuela secundaria. Ahora sí reaparecen las ciencias naturales cuantitativamente en una proporción interesante, pero absolutamente compartimentalizadas. Sí aparece la hora de física, que no tiene nada que ver con la hora de química, que no tiene nada que ver con la hora de matemática, ni que hablar con la hora de lengua, ¿sí? O la hora de geografía. Como si el universo estuviera compartimentalizado, ¿sí? Y esa es la idea que tiene un pibe o una piba de lo que es la ciencia, como disciplinas estancas, ¿sí? Que no necesariamente son muy estimulantes por el tipo de contenidos que hay, que se alejan bastante de la vida cotidiana, currícula kilométrica, que todos sabemos que no se puede cumplir, ¿sí? Pero hacemos como que sí, de manera de que pase la inspección y que el año que viene nadie nos diga no dimos tal cosa, ¿sí? Ese es un poco el diagnóstico personal. Hay gente acá que debe saber mucho más de educación y me podrá decir en qué la estoy pifiando, de lo que pasa en la educación obligatoria respecto a las ciencias, ¿sí? Después está el tema de la educación superior, donde claramente estamos haciendo algo muy bien en la enseñanza de las ciencias, dado que seguimos teniendo graduados y graduadas con un excelente nivel, con todos los problemas que mencionaba Augusto Pérez Lindo anteriormente, empezando por la deserción. Bien, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Sí? Bueno, o lo que venimos haciendo hace décadas, que es ahondar en la única ambición de la escuela, que es alfabetizar y, como decía, sumar, restar exageradamente, o bien decir, va, cambiemos un poco, ¿sí? Y cuando digo cambiemos, me quiero referir a algunas cuestiones recientes. Yo hasta hace muy poco estaba en la gestión pública, en educación, dirigiendo el Instituto Nacional de Educación Técnica, a cargo de la educación técnica y terciaria que mencionaba Augusto, que es absolutamente fundamental para un país con un proyecto de desarrollo productivo. No me voy a referir a eso. Pero junto con eso hicimos una propuesta muy extensa que estuvo, como siempre en Argentina, a punto de salir, que es un plan nacional de educación en ciencia y tecnología, obligatorio, ¿sí? Consensuado con las provincias, consensuado con las jurisdicciones, pero bueno, frente a cambios de gestión en general pasan estas cosas, ¿sí? Que se abandonan algunos planes que venían dando, y les quiero comentar un poco, pues estoy muy convencido de que este es un camino interesante a seguir y muy fácil de consensuar. El plan comprendía obviamente un aumento de las horas dictadas en todos los niveles de ciencias, una colaboración muy estrecha con el sistema científico, ¿sí? Con el sistema científico de investigadores e investigadoras en las universidades o institutos de CONICET u otros, cosa de ya tener una hilación muy clara, pero dos cuestiones que posiblemente sean las que más cambiaban el mundo y quiero defenderlas y seguir proponiéndolas frente a un futuro muy inmediato. La primera, no se puede hablar de ciencia, no se puede enseñar ciencia sin hacer ciencia, ¿sí? Por lo tanto, la primera era reflotar lo que venimos haciendo hace tantos años a los tumbos, que es dotar de laboratorios a todas las escuelas del país. Cuando uno dice laboratorios, acá la gente salta porque no, yo no tengo lugar, no tengo microscopio electrónico, no tengo centrífuga refrigerada, fuera, no, cosas muy sencillas para realmente diseñar trayectos didácticos en conjunto con la comunidad de acuerdo a cada nivel educativo, ¿sí? Y estaba bastante bien descrito. Y la otra, tal vez la más revolucionaria, pero creo que estamos en condiciones de discutirla y de llevarla a cabo, es la aparición de ciencias de la computación obligatoria en todos los niveles educativos, del inicial en adelante. Sí, existen muchas escuelas que tienen algo que llaman informática, ¿sí? Todavía en algunos casos no está muy claro qué es eso que se llama informática, porque nada, no hay pensamiento. Pero no existen las ciencias de la computación. Pensar lógicamente,
obviamente terminar un pensamiento programático, de aprender a programar, porque eso es necesario para hagas lo que hagas en la vida en este momento. No podemos seguir teniendo analfabetismo de ciencias de la computación. Esto es posible, una de las preguntas, y acá es donde tuvimos más problemas cuando propusimos esto, es dónde meterlo, ¿no? Si vos metés una nueva trayectoria obligatoria en la escuela, bueno, ¿en desmedro de qué? Y acá tuvimos problemas porque nosotros proponíamos transformar completamente un trayecto didáctico particular que hay en la escuela, ¿sí? Que a nuestro entender debía ser transformado, y acá es como que se empantanó un poco la cosa. No quiero entrar mucho en detalles con esto, pero me parece fundamental discutir al menos este objetivo en conjunto con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que propone el MinCit. Tener pensamiento computacional o ciencias de la computación obligatorio en la escuela desde el nivel inicial hasta el último año del nivel secundario, ¿sí? Tenemos las capacidades para hacerlos. Obviamente hay que empezar por la formación docente, no tenemos a todos los docentes necesarios, pero tenemos a formadores para esos docentes. De hecho, alguien que participaba muy activamente en este proyecto era la Fundación Sadowski, del MinCit, ¿sí? Muy adecuada, y la institución encargada de la formación docente en estos casos, que lo está haciendo en varias provincias. Nuestra propuesta es llevarlo a nivel nacional, ¿sí? Punto aparte, digo algo más y me callo y lo dejo pues a Alejandro. Por supuesto, esto no puede estar desligado, y esto lo dijo muy bien Augusto hace un rato, de, vamos a, ¿qué país? ¿Sí? Educación para qué país. Y queremos un país desarrollado, queremos un país productivo, y esto está completamente ausente de las aulas, ¿sí? Pero completa, salvo, de nuevo, excepciones. Y acá me estoy refiriendo incluso a las aulas que debieran tener al sistema productivo como el norte de lo que están tratando. El sistema técnico, ¿sí? Del cual estuve a cargo durante más de 2 años, así que ese sí lo conozco un poco mejor. Sin embargo, hay una cierta endogamia en el sistema técnico que no es buena, ¿sí? Vos vas a una escuela técnica, son extraordinarias, y yo me quedé fascinado con el mundo de la escuela técnica y de la formación profesional, y se jactan de esa endogamia. Este profe, claro, fue alumno nuestro, hizo toda la carrera, después se quedó, esta también, este se fue pero después volvió. Eso no está bueno. En algún momento las escuelas técnicas tenían un aporte muy importante del sector productivo, ¿sí? Había talleristas que trabajaban en una fábrica y después participaban en algún taller de la escuela técnica para llevar esa experiencia. Hoy eso no es posible por un montón de cosas, sobre todo condiciones laborales, un montón de cosas, pero ese espíritu es el que tenemos que recuperar, ¿sí? En la escuela técnica y la formación profesional, tener una idea de para quién estamos formando esos pibes. Si es para el sistema productivo, no solamente ser ofertistas, ¿sí? Decir, no, nosotros hacemos extraordinarios técnicos. Bueno, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda del país hoy, del país dentro de 10 años y del país dentro de 50 años? ¿Sí? ¿Vamos a necesitar más soldadores o más plomeros o más técnicos informáticos o más técnicos en sustentabilidad? Eso no lo estamos haciendo. Estamos trabajando razonablemente bien en el presente porque, insisto, el sistema de educación técnica funciona y funciona muy bien, pero con poco nivel de prospectiva, un poco nivel de, a ver, ¿qué sabe el Ministerio de Producción? ¿Qué sabe el Ministerio de Ciencia de los técnicos y técnicas que necesitamos de acá a 10 o 20 años? En algunos casos se sabe, bueno, eso no llega a la escuela. Se los puedo asegurar que no llega a la escuela porque estuve ahí, sí, estuve ahí gestionando estas escuelas tratando de llegar un poco más. Entonces, resumo. Tenemos un sistema educativo obligatorio que no considera a la ciencia dentro del imaginario de para qué sirve la escuela. ¿Sí? Estoy exagerando, es una opinión, pero parece que uno se mete en la escuela y la ciencia está ahí como de rebote, ¿no? Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente se puede hacer a nivel jurisdiccional, ¿sí? Las escuelas son de las jurisdicciones, pero me parece que lo tenemos que hacer a nivel nacional, con un consenso de que tengamos un plan nacional en el cual participe el sistema científico y aportemos a este cambio dentro de la educación obligatoria. Dentro de eso hay 2 objetivos principales, que es hacer ciencias naturales, hacer experimentos, ¿sí? Hacer todo el trayecto científico y a instaurar el trayecto obligatorio de ciencias de la computación. Por último, me referí a esta cuestión de que tenemos un muy buen sistema de educación técnica y técnico-profesional en Argentina, pero con una tendencia a un divorcio del sistema productivo. ¿Sí? Entonces, mantengamos lo bueno, que es que el sistema técnico anda bien, los pibes están contenidos, aprenden, hacen cosas, pero abramos la ventana a ver qué hace la fábrica que está ahí enfrente, o
o qué hace la institución que tenemos a 3 cuadras, porque si no nos vamos a quedar aislados. La ciencia es necesaria para el modelo de país que queremos y la educación científica también. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego Golombek. La verdad, ideas muy desafiantes, sobre todo que uno habla mucho de la articulación del sistema de ciencia y tecnología, y entonces uno se pregunta cuál es el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Qué actores también tenemos que empezar a dialogar? ¿Con quién dialogar mejor? Seguimos con el doctor Alejandro Ortopoulos. Él es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, de Gestión de la Innovación en la UBA e investigador de la SIC. Profesor invitado Flaxo, UNICEN, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de la República de Uruguay y Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Especializado en sociología digital, se interesa en la plataformización del desarrollo, las tecnopedagogías y el pensamiento computacional aplicado. Doctor Alejandro Ortopoulos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá hoy, participando de una actividad en la cual, digamos, ya tengo bastante experiencia en el MinSIT, porque trabajé en uno de los primeros ejercicios de prospectiva del área de tecnologías de la información, lo que en algún momento se llamó la industria del software, ahora se llama economía del conocimiento, con el profesor Baum, Gabriel Baum, y si sacamos el libro blanco, ¿sí?, que dio nacimiento a la Fundación Sadowski, entre otras cosas, y que, bueno, luego de esa experiencia tuve también la posibilidad de ver cómo la prospectiva es un ejercicio social en todos los niveles, no solamente en lo más alto del nivel ejecutivo nacional o provincial. Digo, la prospectiva es una herramienta de gestión que sirve para cualquier institución, ¿sí? Digo, una asociación de empresas de software de Mar del Plata, digamos, hizo su prospectiva, por ejemplo, un colegio, ¿sí? Digo, cuando uno va a los colegios mejor gestionados en cuanto al cambio educativo, lo que ve es que hay un equipo directivo pensando el futuro, ¿no? Pensando cómo va a ser ese futuro, y lo hacen con una metodología específica, ¿no? Por eso, bueno, una de las primeras cosas que quiero decir hoy en esta presentación es lo que voy a hacer es un ejercicio ilegal de la prospectiva, porque la prospectiva bien hecha requiere de un estudio de consensos, fundamentalmente, ¿no? Consensos de los especialistas acerca de, bueno, cómo ven la evolución del futuro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que también hay que mencionar que es un ejercicio, como dije antes, puede ser institucional, puede ser de una organización, puede ser nacional, pero en este caso en particular, como dijo Diego, es para el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. Entonces, efectivamente, es importantísimo tener como norte la unidad nacional, ¿no? Digo, la unidad de análisis nación, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo que dije, voy a proyectar mi presentación y les cuento un poco qué preparé para hoy. Lo primero es que la relación educación y futuro, ¿no? Y pensar el futuro no es nueva. De hecho, en el más alto nivel planetario, UNESCO, por ejemplo, puso como norte en el comienzo de esta transición entre la sociedad industrial y lo que llamamos la economía del conocimiento, trabajos que son de referencia fundamental en esta disciplina. Este libro, que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, del filósofo Edgar Morin, es quizás uno de los primeros que plantea
la importancia de tener una epistemología de la complejidad para pensar el futuro de la educación. ¿Por qué? Porque pasado el paradigma del positivismo, estamos frente a un mundo incierto, bueno, ya lo repetieron 50 veces, el mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, etc. Y bueno, muchas de las perspectivas que se hacen en los sistemas educativos en el mundo siguen un poco la mirada señera de Morán, ¿no? De hecho, nosotros hemos trabajado para un documento curricular para el Ministerio Nacional, que se llama Saberes Emergentes, que tomamos como referencia a Morán. El segundo tema que quería plantear es que, si bien en la Argentina la perspectiva es un ejercicio fundamentalmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el mundo no sucede así. O sea, en el mundo uno puede encontrar, por ejemplo, la OECD, que hace perspectiva educativa, ¿sí? Que hace perspectiva desde la educación. O sea, no desde la ciencia y la tecnología para pensar la educación. No, desde la educación ya se está haciendo perspectiva, y acá tienen el documento de la OECD, Learning Compass 2030, en donde están pensando el futuro de la educación desde, bueno, uno de los organismos internacionales centrales, ¿no? Y finalmente, por supuesto, hay muchos autores, acá la pongo a Svenja Basson, que arma una especie de tour por las más grandes innovaciones europeas en educación, en un libro, y que, bueno, en definitiva, son autores que están buscando o pensando el futuro de la educación. Cada vez más, la variable futuro es más importante para pensar la educación, ¿no? Eso es algo que lo vemos todo el día en las aulas, en los equipos directivos, en los diferentes niveles del sistema. O sea, en los diferentes niveles del sistema, todo el tiempo se están mirando estas experiencias nuevas que marcan un futuro y que nos ponen frente a una aceleración del cambio. Ya no estoy hablando de la tecnología, de los algoritmos, ni nada esotérico de viaje a las estrellas. Estoy hablando de cosas muy concretas de, bueno, cómo son las aulas hoy en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas para decir. Un poco voy a contar en el poco tiempo que tenemos, pero voy a tratar de ser muy didáctico, porque hay cosas que quizás ustedes no conocen del mundo educativo que es necesario explicarlas. Entonces, bueno, lo primero que digamos, lo que voy a reflexionar tiene dos textos que puedo referenciar, en los que estuve trabajando el último año. Uno que es Knowledge Economy Meets Development Imaginaries, que ya está publicado en academia.edu, y Labyrinths of Platformization of Education in the Global South and Beyond, que es un texto que todavía no publiqué, que próximamente voy a publicar, que va a salir, esperamos, este año. Y luego pongo dos referencias más respecto de la economía del conocimiento, que son publicaciones del año pasado. Digo, lo que estoy pensando lo estoy pensando desde esos textos que produje en estos 2 años, ¿no? Entonces, para resumir, digo, en 6 bullet points, esto es un piletazo, voy a decir, bueno, cómo veo las tendencias globales sobre el futuro de la educación. La primera gran tendencia de post-pandemia es la educación híbrida, ¿sí? Esto no hace falta que lo explique demasiado, esto está pasando, que tiene diferentes versiones para los diferentes niveles, ¿no? O sea, la educación híbrida en el nivel inicial y en el nivel primario sucede dentro de la misma escuela, ¿sí? Con la incorporación de plataformas, con la incorporación de la nube, con más tiempo autónomo, ¿sí? O trabajo personalizado de los docentes con cada uno de los estudiantes. Pero luego, en el nivel medio, secundario, tiene otras formas, y por supuesto en el nivel superior, la gran tendencia que hoy estamos viviendo tiene que ver con la virtualización de los posgrados. O sea, hoy casi que hay una demanda que toma por asalto a los dirigentes de la educación superior, que es los estudiantes de posgrado quieren tomar sus
programas online. Entonces, a consecuencia de eso, bueno, están haciendo un cambio. De hecho, como dijo Augusto, a partir de reglamentaciones express de la CONIAU, bueno, nuevas formas de acreditar posgrados online. Esto va a tomar varios años, no es algo que va a suceder de un año al otro, pero vamos a ver que de acá a 5 años, a 10 años, va a haber la mitad o más de posgrados online. Pero también vemos que esa tendencia avanza sobre los grados, o sea, hay propuestas de formación de grado en línea. La segunda tendencia es la desaulificación. Este es un neologismo que acuñé para explicarla en nuestro propio idioma, pero básicamente es el cambio del formato aula dentro de la escuela, o sea, dentro de los colegios. O sea, la escuela, el aula tradicional, como la conocemos, ya no resiste las innovaciones educativas. Necesitan crearse nuevos espacios, ahora vamos a ver algunos, pero tiene diferentes versiones, ¿no? Esta cuestión. Y, por supuesto, esta desaulificación, esta educación híbrida, está apoyada por el avance de las plataformas educativas y la inteligencia artificial. Esta es, digamos, la parte más, si quieren, escolar del asunto, digamos, pedagógica. Después hay otra dimensión epistemológica, cognitiva, ¿no? A lo Edgar Morin, que es enfrentar la complejidad de un mundo más incierto, más complejo, que tiene conflictos, que tiene cambio climático, que tiene mayor aceleración y problemas de estabilidad política. Entonces, bueno, para ese mundo aparecen nuevos saberes. O sea, ¿cómo hacer para que el ciudadano promedio se enfrente a este nuevo mundo tan desestabilizante con mayores armas, con armas cognitivas más poderosas, ¿no? Aquí tenemos varios factores que influyen en esto, pero es una demanda que los sistemas educativos en el mundo están respondiendo, ¿no? Y dentro de estos nuevos saberes, bueno, uno de ellos tiene que ver con la interdisciplinariedad, ¿no? Con la necesidad de descompartimentalizar, perdón, los contenidos en la secundaria, pero también en la universidad, o sea, también en la educación superior. O sea, necesitamos una formación que sea más universal, ¿no? Digo, para que vuelva a las fuentes de esa palabra tan linda que es universidad, ¿no? De un conocimiento entero, ¿no? Que no segmenta la realidad. Y la otra gran parte de este cambio epistemológico, como ya lo dijo Diego, tiene que ver con el pensamiento computacional, la programación, la robótica, pero también otros cambios tecnológicos de la convergencia, como la biotecnología, como el AgTech, como la nanotecnología. Digo, todas estas nuevos contenidos, digamos, tecnosociales, dan una gran presión a, digamos, el punto ciego de los sistemas educativos, que es la educación secundaria, ¿no? Digo, obviamente, en nuestro imaginario creemos que esto se resuelve en la educación superior, pero en el mundo no sucede eso. En el mundo la solución pasa por una reforma de la educación secundaria, ¿sí? Puedo hablar de, por ejemplo, Steve Jobs y Bill Gates, que abandonaron el high school, ¿no? Para avanzar con sus proyectos, sus college, y que con la educación de high school y un poquito más les alcanzó para revolucionar sus industrias. Pero en realidad, de lo que sí debemos hablar es de cómo los sistemas educativos europeos y algunos otros países de la OECD, como Australia, como Nueva Zelanda, apuestan a hacer crecer, como dijo Diego, la educación técnica. Ahora, si pensamos que esta educación técnica es igual a la que nosotros tenemos, estamos bastante perdidos, porque en realidad, para traducirlo bien, deberíamos decir que es una educación secundaria del conocimiento, no es educación técnica. La verdad es que
desde el punto de vista estricto de la definición, es educación vocacional y técnica, ¿no? Pero tiene otros contenidos, tiene otra forma, otra dimensión. Y en términos de porcentajes, en el momento de mayor crecimiento de la educación técnica en la Argentina, nosotros llegamos al 15% del estudiantado de nivel medio que estaba en educación técnica. ¿Sí? Hoy estamos más o menos en 5, 3, no me acuerdo, digo cómo es, pero por ahí, o sea, tenemos muy pocos estudiantes en la educación técnica. Bueno, digo, solo un dato, en Finlandia, ¿saben cuánto tienen en educación técnica? 47%. ¿Sí? Digo, el ideal, el imaginario educativo de los finlandeses no es ir a la universidad. ¿Sí? Es hacer algo, es poder luego, bueno, saber, salir de secundario sabiendo hacer algo, ¿sí? Y algo que tenga sentido para el mundo de hoy. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte más metodológica de la perspectiva, quiero hacer un pasaje por el gran tema, digamos, del futuro de la educación, que es la plataformización, ¿sí? La plataformización tiene un gran impacto en las narrativas sobre el futuro de la educación, de cómo va a ser la educación del futuro. Y lamentablemente tiene muchos mitos que los que están, digamos, por fuera de la construcción de esta plataformización, muchas veces compran de mano de la industria o compran de mano de los futurólogos, etc. El primer gran mito es que la EdTech es solo una app que está en un celular, ¿no? En realidad el app es la punta del iceberg y hay un gran complejo de sistemas de información y de plataformas educativas que las instituciones tienen que manejar para que esa app funcione, ¿sí? Entonces, bueno, y que en el mundo educativo, así como en el mundo de los bancos, hay tecnologías legacy que son muy complicadas, como, no sé, digamos, de cambiar, ¿no? Como el COBOL, ¿no? O sea, sistemas, hay bancos que funcionan con COBOL. Bueno, en la educación pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Hay sistemas de información del estudiante o sistemas de gestión de los aprendizajes que son viejísimos. Digo, sin ir más lejos, el Moodle es viejísimo y sigue funcionando, y es muy difícil reemplazarlo por una app nueva que es súper moderna. ¿Por qué? Porque siempre hizo bien lo que hizo y no va a ser cambiado así como así de la noche a la mañana. El segundo tema es que está esta fantasía de que una buena app con inteligencia artificial hasta puede reemplazar a un docente, ¿sí? Esto está en muchos discursos, por ejemplo, o en la experiencia de, por ejemplo, aprendo idiomas con Duolingo y de repente, bueno, no necesito ir a la cultura inglesa, ¿no? Bueno, hasta ahí, o sea, te reemplaza una parte, pero no te reemplaza todo el proceso, y menos el proceso más complejo de adquirir un idioma extranjero. El tercero es el tema de la Internet pedagógica universal, ¿no? Digo, si nosotros revisamos lo que pasó en los países desarrollados para que funcionen las plataformas educativas, lo que encontramos es que hubo que hacer grandes esfuerzos para conectar a las escuelas, para que las escuelas tengan Internet pedagógica. En la Argentina, hace apenas un año, el nuevo ministro de Educación mencionó que existe esto de la Internet pedagógica, porque antes de la pandemia esto no se mencionaba, no existía, no era tema de agenda. Entonces, digo, en Estados Unidos fue tema de agenda en el primer periodo de gobierno de Obama, ¿sí? En el 2012, y Obama hizo un programa de subsidio gigantesco que logró reducir la brecha digital en aulas, es decir, construyó la Internet pedagógica entre 2012 y 2019, pasando de 30% de escuelas conectadas a 70%. Entonces, entraron la pandemia con las escuelas conectadas. A nosotros no nos pasó. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en tantos otros países. Y para cerrar, está este mito de que la EdTech privatiza el bien público, es decir, genera una tecnología educativa que, gracias al músculo comercial, ¿no? Bueno,
puede hacer mejor aquello que antes hacía el libro o hacía el cuaderno o el pizarrón, ¿no? Lo cual, digo, hace muy poco tiempo tuvimos un ejemplo de que esto es erróneo, porque hubo una plataforma educativa como Edmodo que intentó hacer esto y le salió muy mal, y tuvo que quebrar y cerrar, y quedaron muchísimas escuelas y muchísimos docentes sin sus aulas virtuales. Entonces, esta idea de que las plataformas educativas lo invaden todo y tienen poder absoluto, bueno, es relativa. Las plataformas van y vienen de acuerdo a los modelos de negocios. Si el modelo de negocio no funciona, mañana desaparece. Lo hemos vivido con tantas cosas, ¿no? Y finalmente, esto del modelo de negocios, ¿no? Digamos, el modelo de negocios funciona en muchas plataformas, es verdad, pero por otro lado hay plataformas que no tienen modelo de negocio, que son plataformas sociales, que siguen un bien público. Bueno, Wikipedia es un gran ejemplo de eso, pero también existen otras más chiquitas, desconocidas, como Talking Points, que ayuda a los padres inmigrantes a entender lo que le dicen los docentes para ayudar a sus hijos con sus tareas. Entonces, bueno, esta revisión de la plataformización la hago justamente porque esto que le pasa al docente de Ghana, ¿sí?, en el 2018, poco antes de la pandemia, de que tiene que enseñar Word en el pizarrón porque no tiene ni computadora ni conectividad, pasa en el Gran Buenos Aires, pasa en la Ciudad de Buenos Aires, en la de educación pública. ¿Por qué? Porque no tenemos internet pedagógica y no tenemos dispositivos para todos los alumnos. Entonces, digo, soy muy, muy pesimista yo, como ven, sobre el futuro de la educación. O sea, hasta que no se resuelvan estas cosas, no creo que haya mucho futuro. Entonces, ahora sí, pasamos al ejercicio prospectivo, porque los minutos me comen. Esto es un ejercicio, como dije antes, un acto de arrojo. Entonces puse las dos variables para mí fundamentales, ¿no? Digo, los supuestos están ahí ya puestos en general, en términos del avance de la economía del conocimiento, del avance de las tecnologías digitales en la educación, cambios en la innovación educativa, en los espacios educativos. Ahora vamos a revisar un poco eso. Pero básicamente lo que veo es que las dos variables fundamentales son el avance de la secundaria del conocimiento, ¿sí? Esto lo vemos, como dije, en países como Finlandia, en países como Suecia, en países como Australia, ¿sí?, fuertemente. Después hay países menos inclusivos como Inglaterra, como Estados Unidos, que de repente no tienen tanto avance de la secundaria de conocimiento, y parte de los problemas sociales que tienen que ver con eso. Y sin embargo, bueno, por otro lado tenemos el avance de las tecnologías de la información, las tecnologías educativas en forma de plataformización. Entonces, cuando tenemos avance de la secundaria de conocimiento sin plataformización, hay una buena experiencia en Córdoba que se llama Escuelas PROA, en donde el gobierno cordobés creó una escuela secundaria, digamos, del conocimiento, una escuela secundaria tecnificada, pero con un formato diferente a la educación técnica, que hace que los chicos salgan sabiendo ciencia de la computación, ¿sí? Y esto es una escuela pública, ya tiene como 50 escuelas, es decir, es un proyecto ya maduro. Pero este es un modelo sin avance de la plataformización. Por otro lado, otro ejemplo de la plataformización sin secundaria del conocimiento es el Plan Ceibal, es Uruguay, ¿sí? Ahí tenemos un sistema educativo que avanza con la plataformización. Digo, los chicos de la primaria en Uruguay tienen plataformas adaptativas de matemática, tienen aulas virtuales, los docentes entran, pueden ver cómo trabajan sus chicos, pero esos chicos después pasan al secundario y se pierde el avance en la primaria, ¿no? De hecho, Uruguay tiene peores números que la Argentina en secundaria. Entonces, combinando las variables, el mejor futuro para el 2030 sería tener un plan nacional de alfabetización. Esto es un neologismo que estoy tratando de empujar, que unifica un poco la visión de preparar a los jóvenes para la economía del conocimiento con cómo estas demandas del mercado se juntan con la formación ciudadana y a la cultura, ¿no? Entonces,
digamos, la alfabetización cada vez está más cruzada por los lenguajes de programación y en los entornos virtuales. Y bueno, y ahí tenemos muchos desafíos para avanzar sobre eso, porque de hecho eso está pasando en los países que no son de habla hispana de OCDE, ¿no? Estamos hablando de países anglosajones, bueno, nórdicos, etc. Entonces, bueno, una de las tendencias fundamentales de la alfabetización tiene que ver con las aulas híbridas, como dije, y acá tenemos un desafío de cómo construir las aulas híbridas en la Argentina, que en la versión simple es flexible o híbrido, o flip teaching, pero en la versión difícil es todos estos sabores, ¿sí? Acá tenemos 7 diferentes formas de hibridizar el aula, ¿no? Y esto, como dije antes, está recién empezando. Y esto tiene una contraparte de la desauletización. Digo, cuando se avanza con la hibridización, tenemos espacios escolares flexibles. Co-learnings, para seguir con el coworking, pero también, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos lo llaman student lunches, ¿no? Espacios de estudio autónomo. Esto, por ejemplo, resuelve problemas de lugar de estudio para chicos de poblaciones precarias, ¿no? Poblaciones que no tienen lugar de estudio en la casa, ¿no? O sea, esto no es algo de élite, esto es una solución para los problemas de la educación, inclusive digamos, en barrios precarios. Acá tenemos otro ejemplo. Y el otro aspecto es el aspecto epistemológico. Como dije, programar no es pensar computacionalmente, y pensar computacionalmente no es lo mismo que estar alfabetizado computacionalmente. Es decir, tener una alfabetización computacional que se puede aplicar a diferentes ámbitos del conocimiento. Por eso, bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos en la política de ciencia y tecnología es cómo hacer inversiones en investigación aplicada para desarrollar plataformas que tengan algoritmos para, por ejemplo, el idioma castellano, que en general no hay. No hay prácticamente, que esto es lo mismo que le pasa a otras industrias más tradicionales, ¿no? O sea, lograr que las EdTech inviertan es un punto fundamental. Y como ya me pasé bastante del tiempo, voy a cerrar con una cuestión relacionada con cómo hacer avanzar las secundarias del conocimiento. Acá tenemos un mapa que muestra el porcentaje de docentes con dedicación exclusiva y doctorado en el ámbito nacional. Los que están en azul tienen más porcentaje de doctorado, los que están en amarillo menos, ¿sí? Y este es el mapa de dónde se fueron ubicando las oficinas de Globant, ¿sí? En el territorio argentino. Si ustedes hacen la comparación, van a ver que muchas de las instalaciones van coincidiendo, ¿sí? Con esta presencia de universidades que sirven de base para ese desarrollo. Entonces, como dije antes, entre los desafíos creo que tenemos uno muy fuerte, que es avanzar con un planteo de una nueva secundaria del conocimiento, ¿sí? Pero también en los otros niveles necesitamos resolver dos cuestiones. Una, que es la hibridización de la escuela primaria, ¿no? Del nivel primario, y en el nivel superior necesitamos estimular nuevas carreras que apliquen el pensamiento computacional a diferentes ámbitos del conocimiento. Para darles un caso, hoy la ingeniería agronómica no tiene ninguna materia de ciencias de la computación, ninguna. Y sin embargo, el AGTEC, que hoy lo llamamos AGTEC, ya viene cambiando el agro desde principios de los 90, cuando usaban Excel y teléfono celular. Pero bueno, ya pasaron 30 años de eso. Sin embargo,
la capacidad de innovación en las carreras universitarias tradicionales es muy baja, y eso no se resuelve lanzando nuevas carreras de diferentes, porque los ingenieros agrónomos van a necesitar pensar computacionalmente. Bueno, con esto cierro, porque creo que ya estoy, y pasamos a las preguntas. Gracias. Doctor Alejandro Artopoulos, muchísimas gracias. Y ya estamos terminando, pero como en el chat no hubo como tal preguntas específicas, sino unos 5 minutos de intercambio entre los tres. Los tres plantearon acerca de la articulación entre el sistema de ciencia y tecnología de la educación y de alguna otra forma el sector productivo en sus diferentes variantes. ¿Qué recomendaciones de políticas o estrategias podrían dar? Bien, ha salido el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en Educación o el proyecto que nos comentó ahora, pero ¿qué estrategias nos recomiendan desde Ciencia y Tecnología para lograr estos puntos de encuentro entre la dinámica de la educación, de la ciencia y la tecnología y el apoyo o la relación con el sector productivo? La pregunta va para los tres, es para promover un poco el intercambio entre los tres, no sé. Sí, y yo estoy cansado, o sea. de luchar con eso. Espero que eso no sea a nivel prospectivo. El ejemplo más claro me parece que es en el sistema de educación técnico-profesional. La verdad es que están avanzando varias empresas del sector privado en tener sus capacitaciones y sus programas de educación técnico-profesional obviamente insertados en el sector oficial, o sea que estén aceptados por la provincia, que estén categorizados, que hayan pasado. Me parece que es un gran ejemplo en el sector textil, esto está ocurriendo bastante en La Rioja, por ejemplo, y me parece que es un muy buen camino, siempre y cuando no se corten solos, ¿sí? Siempre y cuando no hagan una educación profesional para mi industria, pues yo necesito esta técnica. Necesitamos formar técnicos en general, no técnicos de esta máquina con esto que puede pasar porque es en beneficio de la empresa. Pero me parece que es un buen camino que las empresas participen más del sistema de educación técnico-profesional, por supuesto, reguladas por el Estado. Este es un camino posible. Sí. ¿Puedo decir algo? Claro, doctor Augusto. Sí. Yo creo que la tarea más difícil, tanto en la universidad como en la escuela primaria, es repensar todo el sistema educativo, porque estamos asistiendo a un cambio en el modo de producción y de transmisión de conocimiento. Lo ilustro con una hipótesis. En poco tiempo más tendremos el enlace directo entre la mente y la computadora que va a permitir que cualquier individuo de 10 años o de 40 años asuma, absorba con un clic paquetes de conocimiento que están en los sistemas de información. Este avance hará que toda la dimensión de transmisión de información que tiene el sistema educativo sea redundante. Esto ya, de hecho, ya está ocurriendo en ciertos temas. Supongamos arquitectura. Aprender a hacer diseño en la Facultad de Arquitectura podía llevar 4 años. Y ahora un chico de 16 años o una chica de 15 en su casa tiene programas que le enseñan a hacer diseños en su casa y aprender directamente. O sea, hay un cambio también en la edad mental y la edad escolar, lo que hace que hoy una chica de 12 años puede ser una experta informática, o un chico de 14 pueda terminar todo el cursado de la escuela secundaria. Esto ya está ocurriendo. Nosotros tenemos en el sistema universitario alumnos que entran con 12, 13, 14 años a la universidad. Este fenómeno ha hecho que en Brasil colocaran como regla no admitir a ningún aspirante a ingresar a la universidad con menos de 12 años. Bueno,
Todo esto indica que tenemos que repensar la teoría de la edad mental, edad escolar, tenemos que repensar el rol del profesor. ¿Para qué está? ¿Para enseñar lo que está en los libros o enseñar a pensar, a interpretar, a aplicar los conocimientos? O sea que lo más difícil es la cosa de fondo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel internacional. Repensar el modo de producción y de transmisión de conocimientos y su incidencia en el sistema educativo. Ahora tenemos problemas como esto. La carrera de contador lleva 4 o 5 años en la Facultad de Ciencias Económicas. Y en realidad esto lo han planteado ya gente que yo conozco, especialistas en facultades de Ciencias Económicas, y dice, bueno, en realidad se puede aprender en 2 años a ser contador. Que lo importante no es administrar técnicas contables, porque eso lo encontramos ya en paquetes que se pueden manejar sin tomarse tanto tiempo. Que en realidad lo importante para el contador es aprender, enseñar a gestionar, administrar los conocimientos aplicados para que una pequeña y mediana empresa o una gran empresa funcione mejor. Ejemplos podemos encontrar en diferentes lugares. Para aprender anatomía o fisiología, uno tenía que tener los tratados tradicionales, el Testut y otros, y ahora en la Facultad de Medicina de la UBA tenemos una videoteca desde hace 20 años que permite aprender anatomía y fisiología con sistemas virtuales, ¿no? Y de manera activa, viendo el cuerpo en movimiento o el sistema, pongamos, el sistema fisiológico, lo que sea, en movimiento. Y ya, de hecho, la Argentina está exportando y ha exportado materiales de este tipo al exterior para la enseñanza, un diferente tipo de enseñanza de la medicina. Con todo esto quiero decir, resumiendo, que lo que está en juego es repensar el modo de producción, de transmisión de conocimiento en todas las áreas y terminar con los esquemas rígidos que tenemos. Nuestro sistema educativo está muy burocratizado. Resulta que en España los jesuitas decidieron suprimir los programas, las aulas y trabajar por programas y enseñar a los jóvenes de la escuela secundaria a diseñar proyectos de autoaprendizaje en cualquier disciplina, ¿no? Pero también hay universidades que están trabajando en esta dirección, universidades experimentales que están trabajando por proyectos, enseñando a la gente a crear proyectos. De modo que hay muchas cosas para hacer en esto de repensar la educación hacia el futuro. Sí, por mi parte breve, lo que voy a decir es, hay 2 o 3 cosas muy prácticas que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología se pueden hacer para rápidamente iniciar un proceso, digamos, de colaboración entre el sistema de ciencia y tecnología y el sistema educativo. Uno de ellos es crear subsidios o crear programas, fondos que estimulen la creación de nuevas carreras y posgrados, que sigan nuevas áreas de conocimiento, digamos, áreas de conocimiento de frontera, ¿no? Por ejemplo, bioinformática, para decir algo. Pero, digo, para dar un caso concreto de por qué esto es necesario, voy a dar el caso de la licenciatura en sistemas de la Universidad de Quilmes, ¿sí? La licenciatura de sistemas de la Universidad de Quilmes fue una innovación increíble, porque hasta ese momento
solo se estudiaba sistemas en las ingenierías. Entonces, eran carreras que tenían un excedente de materias que no tenían que ver con la actividad y que, por otro lado, generaban una exclusión de determinadas poblaciones de hecho. Entonces, esta licenciatura se creó también con un grupo de trabajo que se puso a pensar cómo es la didáctica de la programación y la ciencia de la computación. Y hicieron muchos esfuerzos para que chicos del conurbano puedan avanzar en una carrera tan difícil como es esta. Y lo lograron. Entonces, esa base luego fue lo que hoy conocemos como la Fundación Sadowski. Ahora, ese ejemplo, esa experiencia, no la copió ninguna universidad nacional. ¿Por qué? Porque en el resto de las universidades nacionales, la mayoría son ingenierías. Y en el resto, bueno, ahora aparecieron otras nuevas universidades, como la Universidad de Rafaela, Nacional de Rafaela, pero son, digamos, marginales. No es que eso cambió la forma de acceder a la economía del conocimiento. Bueno, ese tipo de problemas son los problemas más importantes a resolver, que no se resuelven con programas de cursos sueltos para egresados de secundario. Ese es un área, digamos, de trabajo. Y la otra área me parece que tiene que ver con la inversión en investigación aplicada en plataformas. Es decir, hay cantidad de proyectos de plataformas educativas, por ejemplo, que han pasado por concursos de planes de negocios y que no han recibido un centavo, porque nadie ve un negocio, por lo menos los inversores argentinos, en la educación, ¿no? Pero entonces necesita el Estado ponerse ahí a trabajar, porque aparte es estratégico, porque en el ámbito de la región hispanohablante hay muy pocas plataformas educativas de calidad, con valor agregado, con algoritmos que funcionen y que ayuden a los docentes. Y tercero, siguiendo un poco la línea que intentó empujar Diego en la función pública, yo creo que el sistema de ciencia y tecnología puede ayudar a cambiar la escuela secundaria, digamos, matizando la relación entre los contenidos y la educación por competencias. Digo, si hay algo que hoy les cuesta a los colegios, en el nivel primario, pero fundamentalmente en el secundario, es esto que mencionaba Augusto respecto de la educación por proyectos. ¿Por qué? Porque los docentes no están capacitados para trabajar con pensamiento de diseño, con metodologías de proyectos que son tan propias de la ciencia y la tecnología y de las ingenierías. Entonces ahí me parece que armar proyectos conjuntos, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los cuales se lleva, digamos, lo mejor, digamos, de las metodologías por proyectos y de diseño a las escuelas secundarias, bueno, puede dar un gran aporte, porque lo que hay es cuello de botella de especialistas que no pasan de la educación superior al nivel secundario, ¿no? Sí, yo quería agregar algo, un aspecto optimista. Creo que nos hace falta hacer un inventario de experiencias educativas exitosas, innovadoras en todo el país. Y las hay muchas y sorprendentes. Hace unos años, una escuela de una villa al lado del campus de la Universidad de Cuyo recibió un premio, el premio Sarmiento, porque se convirtió en una escuela ejemplar, que había comenzado de manera marginal a trabajar con chicos que desertaban o desaprobaban en la escuela. Y se convirtió en la escuela Padre Llorens, que acá el amigo Luis Raño la debe conocer, porque es de la Universidad de Cuyo, y que queda ahí, que se convirtió en una escuela ejemplar, ¿no? Y hacen cola los padres de familias de clase media para tener a sus hijos ahí, porque no hay deserción, no hay violencia escolar, y hay un sistema de autoorganización en una escuela que comenzó en una villa. Pero hay una cantidad de ejemplos así. También en la universidad tenemos experiencias innovadoras ejemplares en trabajar en grupo y por proyectos en la Facultad Regional
San Rafael de la Universidad Tecnológica, un ejemplo. Pero creo que es necesario relevar innovaciones exitosas en la Argentina y en América Latina. Atención, porque en Brasil también tenemos cosas muy innovadoras en universidades y también en escuelas. Creo que nos debemos reconocer las experiencias innovadoras y exitosas en el país, en todos los niveles. Y segundo, atrevernos a hacer lo que hizo Europa. Abramos un debate sobre repensar el espacio del conocimiento en todo el sistema, desde la universidad a la escuela primaria, ¿no? Y debatir qué cosas tenemos que hacer, cosas como esta de achicar las carreras universitarias, limitando el interés principal por la acumulación de información y poner más énfasis en las competencias, los proyectos, las capacidades para aprender a pensar, a interpretar, a aplicar los conocimientos. Son cosas que ya la UNESCO lo ha dicho por escrito hace tiempo, pero que cuesta colocar entre los directivos de las universidades y el Ministerio de Educación. Y otro tema, nosotros no tenemos un Ministerio de Educación que administre escuelas, eso desapareció. Pero tampoco tenemos un Ministerio de Educación que lidere los cambios, las estrategias, las innovaciones. Creo que o bien dejamos de hablar del Ministerio de Educación, ¿no? O bien le damos otra función al Ministerio de Educación para liderar las innovaciones, los procesos, las estrategias. Luis. Sí, bueno, realmente excelente las exposiciones de los tres participantes del día de la fecha. Por mi lado, quiero decirles que el Centro de Estudio Prospectivo tiene más de 18 años trabajando en estudios de futuro. Pero escuchando a Augusto, sobre todo, y las experiencias innovadoras, creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años es encontrarnos con mucha burocracia, como decía Augusto, mucha ideologización, o sea, mucho componente de ideologías, mucho problema de inmadurez en los funcionarios públicos de todos los gobiernos. Miren, yo fui uno de los directores del programa de informática educativa de la provincia de Mendoza. En 1995, pongo bien el énfasis en el año, Windows 95. La provincia de Mendoza, antes del programa Ceibal, creó 400 laboratorios en las escuelas públicas. Escuchen bien, 400 laboratorios, llave en mano, 10 computadoras en red, impresoras de chorro de tinta de ese momento, internet. Con internet hace 27 años atrás, 400 laboratorios en toda la geografía de Mendoza, desde Bardas Blancas, límite de Malargüe, hasta la mejor escuela de la provincia y de la capital. Windows 95, llega a Buenos Aires. Fui personalmente y compré 4.000 Windows. Año 95, fiesta grande en Buenos Aires, porque cayó la gente de Mendoza, creó 400 laboratorios, 4.000 máquinas. ¿Saben qué pasó? Cambió el gobierno y nos echó a todos. Entonces, antes del programa Ceibal, antes del PROA, y todos los laboratorios trabajaban por proyectos, con metodología de proyectos. No, en términos actuales, no enseñamos ni Word, ni Excel, ni nada. Todo con multimedia, año 95, metodologías por proyectos. Las maestras hacían de maestras, enseñaban sus contenidos, supongamos, los ríos de Mendoza. Y los alumnos por proyectos construían con estas metodologías y estos laboratorios esos contenidos. No teníamos deserción,
no teníamos problema de violencia, porque los chicos se autoorganizaban, trabajaban y no se querían ir de la escuela, porque en esa época no tenían computadoras en sus casas. Entonces, lo pongo como ejemplo, porque proyectos innovadores han habido y existen muchísimos. Son nuestra mentalidad, nuestra falta de madurez, la que impide que estos proyectos se extiendan. Entonces reinventamos la rueda permanentemente. Nosotros, como prospectivistas, ¿qué decimos? Por estar sesgados con nuestros modelos ideológicos, con nuestros modelos de pensar. Fíjense, gestionamos instituciones en el siglo XXI. La mayoría de los que estamos acá hemos nacido, por no decirlo todos, en el siglo XX. Hemos sido formados con estructuras mentales del siglo XVIII, XVII y XIX. Y pretendemos trabajar sobre el futuro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que no vemos lo que llamamos en perspectiva los hechos portadores de futuro que están emergiendo en estos momentos, por estar sesgados. Miren, en el año 1979, el informe del Club de Roma, Aprender Horizontes sin Límites, año 79, ya hablaba de lo que sería el desfase humano, es decir, la diferencia que hay entre la creciente complejidad del mundo y el retardo de aprendizaje nuestro. Eso se dio en llamar la comprensión retardada. Entonces decían, necesitamos un aprendizaje innovador con dos características, anticipación y participación. ¿Qué dice Augusto? Si no hay un consenso estratégico, si no dejemos de hablar del futuro de la educación, empecemos a diseñar la educación del futuro, nos venimos al presente y la construimos. ¿Por qué? Porque si consensuamos el futuro, eso nos va a permitir superar las divergencias en el presente. Creemos una educación del futuro que nos venga bien a todo el bien común, y después el que lo quiera construir de la izquierda, que lo construya de la izquierda, el de la derecha, el de arriba, y el de abajo. Pero si no, nunca vamos a salir de este problema. Como decía Augusto, Jacques Delors, 1996, informe de la UNESCO, donde dice, la educación encierra un tesoro. ¿Qué decía ese informe? Tenemos que aprender a vivir juntos, tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a hacer, como muy bien dice Diego, y tenemos que aprender a ser. Creo que tenemos algunas deficiencias en el aprender a ser. Así que felicito a los tres expositores, realmente excelente esto y nos ha dejado mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a ir cerrando porque en realidad nuestra propuesta es que dure 1 hora y media, salvo que alguien quiera hacer alguna otra intervención o tenga alguna consulta particular. Sí, Diego. No, es un aplauso a Luis, no es una manito levantada. Que hay que hacer alfabetización urgente en el ministerio, me parece. Bueno, nosotros en realidad tomamos... No, Francisco sí, o también está aplaudiendo, otra mano, Bueno, en realidad nosotros les agradecemos la participación. La realidad es que mucho de lo que están contando, en realidad nosotros estamos proponiendo un plan 2030 que supone la construcción de consensos, por eso está yendo al Congreso, justamente para un poco haciendo eco y dando una respuesta a varios de los desafíos interrogantes que están planteando. La realidad es que cuando uno piensa un plan, hay algunas respuestas que quizás a interrogantes que surgieron que deberían responderse más desde el Ministerio de Educación, pero las que nos corresponden a nuestras competencias, justamente sabiendo todo este desafío de la importancia, relevancia y prioridad que se le da al tema, es que nosotros lo estamos incluyendo en el plan. Esto de pensar a futuro un poco, hacer perspectiva en planificación, bueno, estamos pensando el 2030, de construir consensos, por eso está yendo al Congreso y por suerte está teniendo un buen tratamiento. Sabemos que es difícil, que tenemos que aprender del pasado. Lamentablemente todos nacimos en el pasado, los que estamos pensando en el futuro, así que venimos con algún tipo de formato anterior que esperemos que no nos impida
o que no nos promueva la construcción de futuros iguales, sino que por el contrario, la realidad es que las nuevas tecnologías irrumpen en todas las disciplinas. Tenemos un debate muy fuerte en esto de ver, bueno, carreras más cortas, más largas, porque si seguimos incluyendo contenidos se alargan, pero a su vez las muy largas, por ejemplo, en lo particular, en la propiedad intelectual, gestión del conocimiento, transferencia. Nosotros también empezamos a trabajar con la gente de FAUBA de diseño, empezamos a trabajar con otras disciplinas que nunca pensaron que quizás iban a abordar estos temas de apropiación, circulación del conocimiento, la innovación y la cultura. Entonces aparecen un montón de disciplinas que van cortando y van creando distintas capas que son importantes de abordar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Incluimos a todas o hacemos algo más específico, común, y después un elige tu propia aventura según la demanda del territorio, la demanda productiva, la demanda social, y bueno, y las habilidades y las competencias? La verdad es que les Vanessa, yo agradecemos. quería Sí. aprovechar, perdón, hay una consulta de María Elena sobre dónde hay cursos o educación formal relacionada con prospectiva en la Argentina. Entonces yo aprovecho y paso el aviso. Este año relanzamos la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, que antes era presencial y ahora es virtual, ¿sí? Es una de las primeras maestrías de la UBA que se virtualizan y que yo estoy coordinando. Entonces ahí hay mucho de formación en pensamiento prospectivo. Y bueno, por otro lado, estamos haciendo avanzar, estamos, digamos, haciendo fuerza para que salgan dos tipos de programas. Uno que tiene que ver con educación digital, ¿no? O sea, pensar el futuro de la educación desde programas formales, que eso por ahora venimos sumando cursos a la maestría de educación de la Universidad de San Andrés, y además, bueno, estamos con un proyecto de doctorado CTS que esperemos salga pronto, en el cual también va a haber formación ya de doctorado en pensamiento prospectivo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les decimos a todos que, bueno, no vamos a dar la información de todos porque no hay en muchas facultades, porque están preguntando en el chat, en muchas facultades dan muchas cosas y bueno, según lo pueden ir buscando la información. Les queremos agradecer la participación. A los expositores en especial, a la Universidad Nacional de Cuyo y al CEP a través de Luis. Contarles que el próximo mes, el 27 y el 28, va a haber un Congreso Nacional de Prospectiva Prospectiva para el Desarrollo Sustentable, y bueno, en ese marco también invitarlos a participar de manera presencial o virtual en Cuyo, Mendoza. Y bueno, estamos a disposición, tienen nuestros contactos y en lo que podamos colaborar, estamos abiertos a los intercambios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un Gracias. placer. Gracias. Adiós.